La idea de hoy es compartir conocimientos sobre la biología. Vamos a volar y a bucear con los albatros de Uruguay. Esa es la idea. La charla de hoy, que debemos agradecer ahora que estamos todos a Sabine y a Marcos, que han estado trabajando, no solo elaborando el aviso, sino que están ahí con, con todo este tema de la tecnología, asesorando a todos los que están disertando en este sistema, ¿no? Bueno, la idea de hoy es compartir un poco con el conocimiento sobre la biología de los albatros. Vamos a encarar el tema, por un lado, directamente desde la biología de los albatros, y ahí vamos a ir tocando temas de conservación propiamente de las especies. No se trata de una charla donde vamos a aprender a identificar albatros, si bien vamos a mencionar algunos elementos que son necesarios a tener en cuenta para la identificación. Pero la idea es hablar sobre la biología, que es tan particular. Es la biología de los albatros es increíble y lo van a lograr ver en esta presentación que les armé. Por un lado, tenemos que decir que los albatros son procelariformes. Los procelariformes son un gran orden que integran los albatros. En Uruguay debemos tener unas 28 especies representado este orden en unas 28 especies, y vamos a tener los albatros, los petreles, como este petrel gigante que ven en imágenes, las pardelas, los dameros del cabo, y hay otras especies también de pequeños procelariformes, como son los petreles de las tormentas. Algo a destacar que general, que hace referencia a los albatros, pero es general al grupo, es que los procelariformes son pelágicos. ¿Qué quiere decir cuando un ave es pelágica? Que no es costera. Empecemos por ahí. Las aves pelágicas, cuando utilizamos este término, estábamos hablando de aves que desarrollan su vida normalmente a distancias que están a unos 7 u 8 kilómetros de la costa. Pero cuidado, en las aves siempre hay excepciones a las reglas, y en presencia de temporales o en ciertas condiciones, las aves pelágicas pueden incursionar en el área costera, en esta faja de 7 kilómetros. Entonces, por ejemplo, ahí lo vamos a tener a Gustavo Fernández mandándonos fotos del faro de Punta Carreta, por ejemplo, con un albatros o un petrel gigante. Incluso Quique Zunini hace muchos años, recorriendo la laguna de Rocha, nos mandó unos datos sobre albatros de ceja negra y petrel de barba blanca, que estaban metidos, después de un temporal, se habían metido en la propia laguna de Rocha. Otra particularidad que tienen los albatros es que crían, las especies que crían, y voy a pasar en esta imagen a marcar las islas. Los albatros crían en islas se han diversificado las especies de albatros en el hemisferio sur y crían en islas subantárticas. Ahí tienen identificadas la mayor parte de ellas, y esa área rayada que está marcada ahí, más allá del área verdosa, esa que rodea la Antártida, que es la zona de la Camelar, que es un área de un tratado específico que hay, toda esta zona que está rayada es la zona de distribución de los albatros. Vamos a verlo en detalle más adelante en otras láminas. Y hay que tener en cuenta, cuando hablamos de distribución de los albatros, estos puntos que les he marcado, que son las áreas de alta productividad biológica que se encuentran en los océanos. Y esto, si ustedes ven en la zona sur, en la parte sur del hemisferio sur y al borde de los continentes, en la zona subantártica, Nueva Zelanda, Australia, esto aquí que son la zona de las Malvinas y las Georgias del Sur y el borde de las plataformas, son áreas de alta productividad. Y ustedes aquí pueden ver que esa área se superpone con el área de alimentación de estos albatros, de vuelo y de alimentación de estos albatros. Les decía que los albatros se han diversificado en el hemisferio sur, pero hay especies que se encuentran en la zona del Ecuador, y ahí vamos a tener un albatros endémico, una especie que utiliza las Islas Galápagos y cría en la isla de la Española, y se traslada a la costa de Perú, Chile, a alimentarse. Es un caso muy particular. Y en el hemisferio norte vamos a tener unas especies que tengo un caso particular para tratar
en esta presentación, que es el albatros de cola corta, que tuvo unos problemas serios de conservación, que utilizan el hemisferio norte. Pero la mayor parte de las especies las vamos a encontrar en los mares del sur. Y esto es una lámina que nos permite observar, no es un albatros, pero sí es una pardela que tiene los sitios de reproducción en el hemisferio norte y debido a su porte, a su tamaño y demás, puede pasar al hemisferio sur en sus vuelos migratorios o en su retorno, que es la parte en rojo, porque el Ecuador representa esa zona estacional de altas temperaturas con muy poco viento para aves que están adaptadas al vuelo planeado como una forma de ahorro de energía, tiene una forma de barrera, les impone una barrera para no poder pasar al hemisferio norte. Pero hay otras aves marinas pelágicas que sí lo pueden hacer. Ahí estábamos destacando otra particularidad de los albatros, y es la de ser, y del grupo en general de los procelariformes, que son eximios planeadores y nadadores. Nadadores, ¿por qué? Porque tanto albatros como petreles son grandes buceadores. Los albatros y petreles, dependiendo de las especies, y ahí tienen algunos ejemplos, las láminas de arriba, las 4 láminas de arriba son petrel gigante, y tenemos algunos dameros. Hay especies que intercambian lo que es el buceo con la observación desde la superficie. Si miran abajo, a la izquierda, aquí abajo, estos que son los dameros del cabo, lo ven introduciendo la cabeza en el agua, y lo que hacen es observan debajo del agua y buscan. Una vez que encuentran, bucean. Los albatros, las especies de albatros de pequeño porte, como es el albatros de ceja negra o el petrel gigante, como pueden ver ahí en la imagen, pueden llegar hasta los 8 metros buceando. Los petreles de pequeño tamaño, como el petrel de barba blanca, pueden llegar a los 12, 15 metros de profundidad. Y se ha encontrado un Puffinus griseus a 70 metros de profundidad buceando. Y no le erré, dije 70 metros. Después, otra particularidad son las alas muy largas y estrechas. ¿Qué es lo que hace esto? Que sean excelentes a la hora de ahorrar energía, porque esas largas alas estrechas con un sistema de tendones que les permite bloquearlas, dejarlas rígidas, los convierte en planeadores. Entonces, no hay un trabajo muscular para mantener esa ala en forma recta. Lo que hacen los albatros, con este gran porte, estamos hablando de aves que en albatros de tamaño chico, estamos hablando de aves que alcanzan los 2,50 metros de un extremo al otro del ala, y esa foto donde están esas dos personas sosteniendo las alas de un albatros errante, estamos hablando de aves que alcanzan los 3,50 metros, imaginen esas alas extendidas de forma rígida, bloqueadas, los convierten en unos planeadores excelentes. Y utilizan este vuelo planeado para desplazarse por los océanos. Y este vuelo planeado es tan efectivo que les lleva a desarrollar velocidades de hasta 80 kilómetros por hora en sus desplazamientos, en las aves adultas. Otra cosa a tener en cuenta es que si los albatros, generalmente los vamos a ver blancos y negros, no hay mucho color en los albatros, pero sí el detalle que tienen en el diseño de las alas, tanto en la forma dorsal, diseño y coloración que vamos a ver en el dorso de las alas, como en la parte inferior, nos va a permitir separar especies, e incluso nos va a permitir separar los años de vida que tienen estas aves. Estamos hablando de aves que llegan a superar los 70 años de vida. Los grandes albatros, tenemos un registro de albatros anillado, que has tenido un seguimiento en las colonias porque tienen fidelidad al sitio. Cada vez que llegaba, se iba contactando que el ave estaba viva y que seguía reproduciendo, y le llevó a determinar una edad de 76 años de vida. Entonces, los patrones de coloración de las alas, tanto dorsales como ventrales,
nos van a permitir separar especies y separar edad en estas aves. Acá lo pueden ver en esta serie que les escaneé de un libro, la coloración que tiene el albatros errante, desde individuos jóvenes y cómo se va aclarando a medida que va avanzando en los años, hasta que finalmente llega a quedar casi totalmente blanco. El estilo de vuelo, como les decía en estas aves, es el planeo. Y es un vuelo simple y barato. Barato desde el punto de vista de la energía que consume este vuelo. Es usado por las grandes aves y durante las migraciones, ¿no? O en busca de comida. En el caso de los albatros es en busca de comida, se desplazan buscando comida. No es el caso de las migraciones, que hay aves que utilizan el planeo térmico, las corrientes termales, que es uno de los tipos de planeo. Lo que hacen los albatros y otras aves marinas es lo que se llama vuelo estático. Este vuelo estático implica que utilizan dos cosas importantes, los vientos principalmente, esto es lo que promueve este vuelo, y el desplazamiento que hace el aire, las olas del aire hacia arriba. Lo que hace es la ola, cuando produce la onda, desplaza aire hacia arriba y el albatros lo que hace es lo captura para elevarse. Después, con los vientos también, este vuelo en planeo con estas alas bloqueadas lo que le permite también es dejarse caer y una vez que toma una corriente de frente, se eleva, vuelve y vuelve a tomar la corriente y de esta forma se va desplazando. Aprovechan estas corrientes de aire y como les decía, 80 kilómetros por hora llegan a alcanzar en estos vuelos. Y hay adaptaciones, por supuesto, las primarias, las plumas que están en la mano del ave, terminan en puntas y tienen emarginaciones, es decir, que tienen, ahí le puse una fotito de lo que es un borde con emarginación. ¿tá? Que esto es algo óptimo para aumentar el aprovechamiento de corrientes de aire. En algunas aves, como las lechuzas, por ejemplo, en vez de esta emarginación, no va a estar una zona como de pectinada se llama, que son pequeños pelos en ese borde, que lo que hacen es derivar el aire de cierta forma que evita el sonido, entonces son extremadamente silenciosos. Pero bueno, volviendo a la coloración del cuerpo en las aves, los albatros son principalmente, este es un albatro de ceja negra, son de color blanco y negro. Pero tenemos que tener en cuenta algunos detalles de coloración en el cuerpo, en el dorso de las aves, que nos van a permitir separar los individuos jóvenes de los adultos. Si ustedes ven acá que es un individuo, si bien es una pareja formada que está madura sexualmente, hay uno que tiene el cuello totalmente blanco y este lo tiene todavía con un remanente de color grisáceo. Lo mismo, lo que veíamos hoy en esa lámina, en los albatros grandes, tenemos esta gama desde colores más oscuros hacia colores más claros, casi totalmente blanco, como lo pueden ver en la foto que está ahí abajo. Estos son, si bien son las alas, lo que hacen es que al estar plegadas, hacen que esa variación de coloración en las alas también en el cuerpo se establezcan estos patrones de coloración que nos van a permitir separar la edad. Importante en los albatros, el pico con narinas tubulares. Y esto va a estar en todo el orden, en todos los procerariformes. Y la ubicación y la forma en que salen en el pico hacia arriba, puestas a ambos lados de la placa dorsal o juntas en la placa dorsal, eso también es particularidad de las familias de estas aves. Entonces, los albatros lo que tienen son las narinas tubulares a ambos lados de la placa dorsal. La placa dorsal es eso que estoy señalando ahí, y la narina sale por un tubo, la nariz tiene un tubo, este tubo les permite dos cosas. Por un lado, los albatros ubican, más allá de lo que puedan ver a través de su vista, del alboroto de las aves, a través de han encontrado comida, entonces se produce todo un alboroto, todos se lanzan a buscar comida, el ave la ve y se dirige hacia ahí. Lo que hacen es, cuando estas aves tienen ese vuelo estático y se desplazan de un lado hacia otro,
captan en las corrientes de aire que vienen hacia ellos olores. Y una vez que lo captan, se meten en la corriente de aire y siguen esos olores para ubicar la comida. Y otra cosa importante que tienen, que es sobre el ojo, que lo tienen las gaviotas, también otras aves marinas, que es una glándula de excreción de sal. Pueden consumir agua, extraer la sal y la eliminan a través de esa, escurre a través de esa narina y sale por el tubo. En algunos individuos cristaliza y pueden proyectarla en un estornudo. Y otra cosa importante que hay que tener en cuenta en estas aves es el pico. El pico está compuesto por diferentes placas dorsales, laterales, el extremo del pico, la base también. Va a estar compuesto por placas. No es un estuche entero que puede tener la parte superior o la inferior como lo vemos en los pájaros. O podemos ver piel en los patos. Estos son placas que están fusionadas. Sumamente importante estas placas porque nos van a permitir establecer la edad de las aves. No solo la identificación de las especies, sino que la edad de las aves. ¿Por qué? Porque acá tienen un albatros de ceja negra y miren lo que es el pico, desde que es joven, que es casi totalmente negro, hasta que llega a la edad adulta, que tiene un color rosáceo. Estos albatros alcanzan la madurez, la edad adulta a unos 6 años. Los grandes albatros llegan a los 8 años a la madurez sexual. Después, otra particularidad, como aves acuáticas que son, aves marinas, tienen los pies palmados, que les va a permitir desplazarse cuando se encuentran nadando. Los albatros no están volando todo el tiempo, no duermen volando ni nada que se les parezca. Los albatros y petreles se reúnen en grupos durante la noche y duermen en grupo, flotando en el agua. Y después el alimento. El alimento se alimentan de animales vivos o muertos. Pueden ser peces, mamíferos, otras aves. El ahogado que quedó flotando se lo comen también, porque son como los buitres en la tierra, los albatros son en el océano. Entonces, si encuentran un marinero ahogado se lo comen. Krill también consumen. Y esto marca algo que estábamos diciendo hoy, son recorridos que han hecho albatros, diferentes individuos, y se han desplazado de los sitios de reproducción a sitios, miren este, por ejemplo, hizo todo un recorrido circumpolar. Los albatros viajan días, cuando no están maduros sexualmente son vagantes, se desplazan por los océanos, buscando alimento, perfeccionando su forma de vuelo, porque hoy decía, los albatros adultos llegan a velocidades de 80 kilómetros por hora en los vuelos, pero los jóvenes tienen que perfeccionar la técnica de vuelo y la técnica de planeo para poder aprovechar las corrientes como los adultos. Y también lo que hacen es, por supuesto, buscar comida, optimizar la forma de obtener alimento. Cuando salen del nido, salen con un sobrepeso que lo utilizan para ir consumiendo esa grasa de forma tal de que mientras consumen esa grasa van perfeccionando los métodos de búsqueda de alimento y de captura del alimento. Y tener en cuenta esto, vuelvo a poner esta imagen, que se superponen lo que son las áreas de alimentación con las zonas de alta productividad de nuestros océanos. ¿Cómo se sabe todo esto? Me mostraba esta imagen y veíamos liñitas ahí de vuelos y demás, porque los albatros en las colonias reproductivas son sumamente mansos. Entonces, los humanos pueden entrar en contacto fácilmente, como pueden ver acá con este albatros errante, donde hay dos investigadores que están trabajando con él. Lo sujetan y le colocan transmisores satelitales, incluso pueden ver un panelcito solar ahí, que recarga la batería, y con esta antena se puede saber, siguiéndolo por satélite, en dónde se encuentra, a qué altura del océano se encuentran, por dónde va volando. Estos avances tecnológicos fueron sumamente importantes a la hora de poder establecer la biología de estas aves, porque se imaginan que un albatros que no esté en la colonia, no hay cómo saber dónde se encontraba, a dónde se iban, dónde se alimentaban.
Estamos hablando de un grupo de aves de las cuales, de las 24 especies que hay en el mundo, 20 están con problemas de conservación. Entonces, saber a dónde van, de qué se alimentan y demás es fundamental. Esta tecnología lo permitió. Así como otra tecnología que es la de registradores que se colocan en las patas de las aves y lo que hacen es registrar cuánto tiempo ha volado, cuándo posó en el agua, hasta qué profundidades logró bucear para buscar comida. Son datos, datos sumamente necesarios a la hora de tener estas aves pelágicas desplazándose por los océanos. Este es un albatros real. Se dan cuenta principalmente porque tiene un borde negro en el pico. El adulto tiene el borde negro, ¿ven? Hay una línea negra ahí. Y ahí el investigador con su pichón. Este es Attenborough, que hizo un video y ahí está al lado también de uno de los pichones, ya casi ya está con plumón, pero el tamaño de adulto. Acá tienen otro caso. Y en cuanto a la biología reproductiva de estas aves, es déjenme ver un poquito. Perdón. Les decía, durante estos grandes vuelos, lo que vamos a destacar son las especies que llegan a nuestras aguas, ¿no? Sabemos, por esta tecnología que les estaba comentando, de que las especies que llegan a nuestras aguas. Y durante muchísimos años, los registros de aves marinas como albatros en Uruguay se hacían por mortalidad en la costa. Es decir, después de temporales, Palerm u otros investigadores recorrían la costa y lo que hacían era encontrar ejemplares muertos. Y de ahí determinaban las especies que se encontraban en Uruguay. Shep se embarcó, realizó algunos embarques y pudo observar especies. Entonces, la información que teníamos estaba muy acotada a lo que se podía encontrar en los sitios costeros. Pero de un tiempo a esta parte, en el 94, que se empezó con un programa de observadores a bordo para controlar la actividad de aves marinas con artes de pesca, la interacción de estas aves marinas con artes de pesca, fue que empezamos a colectar datos. Y ahí sabemos que, por ejemplo, el albatros errante, que es este que está aquí aterrizando, es una de las especies que frecuenta nuestras aguas. No es un albatros que vamos a ver en una salida que podemos hacer a Isla de Lobos, porque lo que utilizan es la plataforma continental casi al borde. Porque las aguas uruguayas atraen muchísimos albatros, muchísimas aves marinas, porque son aguas de alta productividad. Tenemos dos corrientes principales, la corriente de Brasil que baja desde el norte y la corriente de Malvinas que sube desde el sur, más el aporte de nutrientes que hacen el río Paraná y el río Uruguay, que confluyen en esta zona, y estas corrientes al chocar más al norte o más al sur, dependiendo de la época del año, hacen que el agua se revuelva, los nutrientes ascienden en el estrato y lo que hacen es generan una cantidad de alimento para los peces y entonces se forma toda una cadena alimenticia y estas aguas de alta productividad hacen que los albatros lleguen y se alimenten en nuestras aguas. Ahí tienen otra imagen. Este es un ejemplar adulto, en detalle. Este es un albatros que es más raro, es el albatros real que, como les decía, tiene esa línea, el borde negro en el pico. Acá tienen otra imagen. Y no tenemos que confundir los albatros, porque vemos un ave con alas largas, ya es un albatro. No, tenemos algunos petreles, como el petrel gigante de la foto, que alcanza los 2,50 metros de longitud de ala. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que observar y tener en cuenta diferentes factores a la hora de determinar si es un albatros o un petrel. Me acuerdo la primera vez que salí en un barco en aguas uruguayas, uno de los pescadores me dijo, mirá, ahí están tus bichos. Y yo miré y vi un ave blanca y negra que estaba lejos del barco y dije, ah, sí, una gaviota. Pero fue decir eso y el ave abrió las alas y cuando extendió las alas, dije, no, otra que gaviota es esto.
Me tiré de cabeza, agarré los binoculares, miré y ese fue mi primer albatros. Ese fue mi primer contacto con los albatros, que era una gaviota. Así que por eso le digo todo. Hay que fijarse los detalles. Y acá lo tienen en vuelo, pero ven las narinas. En los petreles, las narinas en el petrel gigante están unidas y salen en la placa dorsal, no a los laterales. Y lo mismo vamos a tener, acá tenemos un albatros de ceja negra y un petrel de barba blanca, que ambos comparten el ambiente, pero si bien el diseño puede ser similar, hay una diferencia de tamaño y es mucho más chico. La especie más común que vamos a encontrar en nuestras aguas es el albatros de ceja negra. Son albatros que vienen principalmente de las Malvinas, de las Islas del Sur, pero Malvinas principalmente, y jóvenes y hembras. Porque ¿qué es lo que tenemos acá? Es una segregación de sitios de forrajeo, de alimentación. Las albatros de ceja negra que crían, y lo vamos a ver en especies grandes también en una lámina que les tengo para mostrarles, se separan a la hora de alimentarse. Las hembras vienen a la zona de nuestra plataforma y los machos se van hacia la zona de la Antártida. Diferente área de forrajeo, no hay superposición en la explotación de los recursos. Lo mismo pasa con los jóvenes principalmente vienen a nuestra plataforma a alimentarse. Este es un ejemplar adulto, ahí lo ven en vuelo. Y lo que les decía, recalco esto, la coloración del pico que nos va a servir para separar jóvenes de adultos e incluso hay una tabla para determinar edad según la coloración del pico. Y este es otro albatros, el albatros de pico fino, que se registra también en nuestras aguas, y en los ejemplares adultos se reconoce fácilmente por tener la placa dorsal de color amarillo y el extremo de color, la punta de color rojo. El gris que viene desde la espalda por el cuello también se mantiene en la edad adulta y eso nos permite diferenciarlo a distancia del albatros de ceja negra. Ahí tienen otras imágenes, pero tengan en cuenta que los ejemplares jóvenes son mucho más oscuros, incluso el pico. Este es otro albatros que fue registrado hace unos años, que es el albatros de cabeza gris, ¿ah? Y que tiene no solo la placa dorsal, sino la parte inferior del pico de color amarillento, y se denomina de cabeza gris porque tiene esta capucha de color grisáceo que cubre cabeza y cuello. Otra particularidad del grupo es que tienen un huevo de color blanco. Ponen un único huevo. Un huevo que es, en este caso les puse una imagen de un albatros errante, que es un huevo de unos 10 por 6 centímetros. Tengo una réplica por acá. No sé si la logran ver ahí. Marco, ¿se ve? Sí, se ve. Bueno, para que tengan una idea del tamaño, una réplica de yeso que nos dieron en un congreso. Un único huevo. Y la biología reproductiva de estas aves es sumamente compleja. Y eso hace también a la conservación de estas aves. Reproducen en colonias que están en islas, que hoy les mostraba una lámina identificando estos archipiélagos y estas islas aisladas que tenemos en el hemisferio sur. Compartiendo muchas veces con otras aves, por ejemplo, pingüinos, podemos encontrar asociados, escúas, podemos encontrar asociados con los pingüinos, con los albatros. Los albatros de pequeño tamaño, de tipo los de ceja negra, pico fino, los vamos a tener maduros sexualmente entre 5 y 6 años. Y los albatros grandes, como los errantes o los reales, alcanzan la madurez sexual a los 8 años. Pero miren este punto que viene a continuación. Están más o menos 5 años después que alcanzan la madurez sexual de noviazgo. Y empiezan a danzar llevar adelante una danza muy elaborada, no hagas esa cara, Virginia, que no te sorprendas, que lleva a la formación de una pareja estable, son monógamos, lamento informar, son monógamos estos bichitos. Y esta imagen de una pareja ya formada, hasta con un pichón ahí que está saliendo debajo del adulto, es muy romántica, pero implica toda una serie de danza y de compleja para lograr establecer la pareja. ¿Perdón? No. Entonces,
en primera instancia, lo que hacen es, llegan los machos, inician la reconstrucción del nido, tienen una fidelidad al sitio muy importante y empiezan a vocalizar. Llaman a la hembra, recuerden, son monógamos, la hembra puede estar en el océano, puede volver después que el macho, entonces se encuentran con esta llamada, se ubican. O un individuo joven puede empezar a llamar una hembra para empezar a formar la pareja, ¿no? Entonces, lo que empiezan es los machos comienzan a desencadenar esta danza. Cuando la pareja está formada, los pasos de la danza se desarrollan, hay una comprobación de la pareja y después copulan e inician el periodo de formación del huevo y puesta en incubación. Cuando los jóvenes, después de que están 5 años volando por los océanos, maduran sexualmente, regresan a la isla donde nacieron y empiezan a buscar una hembra, pero empiezan a practicar primero. Los machos jóvenes bailan juntos, empiezan a probar partes de la danza. A medida que van avanzando en la danza y perfeccionándola, se separan de forma tal de lograr llamar una hembra y lograr establecer la pareja, pero no la cópula. La formación de la pareja no implica cópula. Recuerden que tenemos que estar 5 años bailando para recién copular. Entonces, los machos llegan, inician las llamadas, atraen a la hembra, y ahí empiezan en una serie de movimientos característicos, hacen lo que se llama la llamada al cielo, vocalizan, abren las alas, la hembra empieza a acompañar la danza, hay señales, señalan direcciones con el pico, hacia arriba, hacia los lados, hay repiqueteo de picos también, se juntan, repiquetean los picos, hasta que finalmente la pareja, hay acicalamiento también mutuo, y finalmente se va a formar la pareja. Y ahí el macho que ya había construido, iniciado la construcción del nido, se termina la construcción del nido y la hembra inicia la elaboración del huevo, que es un huevo grande, como pudieron ver ahí. Entonces, ponen un solo huevo en los albatros chicos que les va a permitir tener una cría por año, pero los albatros grandes van a criar cada 2 años, porque el tamaño y el desarrollo del pichón hace que se superpongan desde la incubación hasta el nacimiento y crecimiento del pichón, se superpone al siguiente periodo de cría, entonces se saltan 1 año. La incubación es por ambos, se turnan ambos progenitores, y así va a ser la cría también. Una vez que el pichón está en el nido, uno de los progenitores, mientras uno cuida al pichón, el otro sale y busca comida para el pichón. Estos vuelos muchas veces insumen 4 o 5 días para buscar comida. El adulto llega, alimenta al pichón, se queda en el nido y el otro que estaba incubando va a buscar comida. Entonces es fundamental que esta pareja, ¿por qué hablamos de esta danza tan compleja, 5 años para lograr establecer la pareja y finalmente copular? Porque los albatros lo que están haciendo es comprobándose que están aptos, desde todo punto de vista. Han sobrevivido el año, se vuelven a encontrar, es decir, obtuvieron alimentos, sobrevivieron en ambientes que tienen más de 100 kilómetros por hora, 110 kilómetros por hora con facilidad. Yo he estado en barcos que he tenido que soportar vientos de 170 kilómetros por hora. Entonces, y los ves volando ahí afuera como si nada. Entonces, lo que están haciendo es decir, yo estoy apto, seguimos adelante. Y finalmente, cuando se ha comprobado esto, recién ahí se produce la cópula, porque insume también, una vez que hay cópula, se genera un huevo, hay un gasto energético enorme en poner el huevo y un gasto energético en poder llegar a culminar la cría de ese pichón con estos vuelos en los cuales tiene que garantizarse sí o sí que vuelva con la comida para que el otro pueda salir y estén cuidando continuamente el pichón. Los nidos son de forma cónica, incluyen barro en él, este es albatro de ceja negra, las colonias de ceja negra, que son muy grandes, hacen grandes colonias en las Georgias y en las Malvinas.
Pero este ya es un pichón que está casi adulto. ¿Por qué tienen que cuidar el pichón y turnarse en la alimentación y en la cría? Porque estamos en lugares donde pasa, las cuatro estaciones te pueden pasar en un día. Puedes salir en un día soleado, estando frío, te puede venir una lluvia, te puede caer nieve, te puede congelar todo. Entonces, los padres siempre tienen que estar pendientes del pichón. Ahí lo ven al pichón en el nido, rodeado de nieve con el adulto. Estos albatros de ceja negra también. Y en estos vuelos de alimentación lo que van a hacer estas aves es buscar comida, ¿no? Hablamos de que consumen animales vivos como animales muertos. Entonces, una estrategia que tienen, porque hoy les decía, los machos vuelan a la Antártida y las hembras de los albatros de ceja negra de las Malvinas vienen a la plataforma uruguaya a buscar comida. ¿Qué es lo que hacen cuando se alimentan calamares, peces y demás? Extraen el agua y generan una pasta deshidratada, porque el agua es peso extra y no es nutritiva. Entonces lo que hacen es llevan una pasta seca con alto contenido proteico para alimentar el pichón, reduciendo peso y también pérdida de energía. Pero aunque todo es energía, el ciclo de la energía en estas aves está totalmente controlado. Y ahí llegan, le alimentan el pichón y van generando este pichón, que ya ahí lo pueden ver, es un pichón regordete con un sobrepeso, que es el sobrepeso que va a utilizar cuando salga del nido para poder perfeccionar esos métodos de captura y de vuelo. Acá tienen aves de Crozet, del archipiélago de Crozet, que es un albatros, esto es un albatros real, que lo que hace es, perdón, un albatros errante, que sale, en amarillo son los machos y en rojo son las hembras. Asimismo, fuera de ser circumpolares a la hora de buscar el alimento, los machos están de esta especie, si bien parece que se superponen en una zona, las hembras y los juveniles se incursionan en aguas subtropicales, se meten mucho más hacia el norte con respecto a los machos que se encuentran más hacia el sur. Y todo esto superpuesto, vuelvo a citar la lámina esta, con áreas de alta productividad. Las áreas en color amarillo-verde son áreas de alta productividad. Y esto es una imagen donde nos va a mostrar dónde pescan los palangres, los artes de pesca con anzuelos denominados palangres. En rojo son la zona de las Malvinas, en verde es la zona de Chile y las Georgias del Sur en azul. Entonces, esto que estamos viendo aquí también se superpone con estas áreas de alta productividad biológica que tenemos aquí en este mapa. ¿Qué es lo que va a pasar con esto? Es que los albatros durante los vuelos de reconocimiento y de búsqueda de alimento han encontrado los pesqueros. Los pesqueros les resultaron una fuente de alimento extra barata. ¿Por qué? Porque sigo el barco y espero en que cada lance lograr capturar un calamar, una anchoa, a la hora de pescar, de recolectar, en la limpieza de la captura, puedo conseguir desechos de los peces. Entonces se han dedicado a seguir los barcos como fuente barata de obtención de alimentos y se concentran en gran cantidad, tanto albatros como petreles. ¿Cuál es el problema aquí? Y mira lo que es la interacción, ¿no? Porque acá nosotros si salimos podemos ver un albatros volando por el Punta Carretas cuando hay temporal y demás, y los vemos ahí muy angelicales, planeando ahí, pero son sumamente agresivos a la hora de la búsqueda de alimento, y lo pueden ver en esta imagen. Entonces, ¿cuál es el problema que se ha dado con estas, que ha llevado a que 20 de las 24 especies de albatros que hay en el mundo estén amenazadas de extinción? Es que se han dedicado a seguir los barcos como fuente de comida barata, y lo que tienen estos barcos son comida barata más anzuelos. Entonces, los albatros, cuando se arrojan los anzuelos con las carnadas,
comenzaron a tirarse tras las carnadas que contenían estos anzuelos. Y más allá de obtener un beneficio que puede ser la carnada o desechos arrojados de la pesca, subproducto de la pesca arrojados por los barcos, lo que vamos a tener son los anzuelos. Y acá pueden ver un albatros de ceja negra que tiene una tanza colgando del pico que indica que se ha comido un anzuelo, en su interior tiene el anzuelo. Lo mismo este albatros errante, que tiene un anzuelo clavado en el pico, incluso ya está derrumbrado, le ha manchado el pico, como parte de esa captura intentando buscar alimento extra. Y en estas imágenes pueden ver lo que se llama la pesca, una pesca que es principalmente para merluza negra, como se desarrolla en las Malvinas o las Georgias del Sur, buscando este pez tan caro. Lo que determina es en una pesca incidental de otros organismos vivientes, como son los albatros, y también, por supuesto, en algunas zonas con artes de pesca con anzuelo, más al norte, las tortugas. Esto es pesca incidental, es decir, no es el objeto de la pesca. El objeto de la pesca es la merluza negra, pero debido a que es arte con anzuelo, se capturan otras especies, como puede pasar aquí en nuestras aguas, tortugas o tiburones. La pesca de tiburones, la pesca incidental de tiburones, ha llevado también a que la mayor parte de ellos se encuentren amenazados de extinción. Y otra cosa que hacen también es acercarse a artes de pesca con redes. Entonces, el momento en que se están recogiendo las redes, las aves pueden quedar intentando obtener alimento, buceando para obtener el alimento que está capturado dentro de las redes. Cuando se colecta las redes, se les atrapa dentro de las redes y terminan muriendo. Por suerte, gracias a todos estos estudios, sabiendo que a través de estos radiotransmisores del marcado de las aves hemos logrado establecer las zonas de forrajeo, las zonas de alimentación, y dónde están superponiéndose con barcos de pesca, se han establecido medidas para poder evitar o intentar evitar el enganche de las aves marinas como albatros y petreles. Y en este caso tenemos lo que se llama la storyline o líneas espantapájaros, que son unas líneas que se cuelgan a ambos lados del barco y con un sistema de peso, con el arrastre, se extienden por detrás del barco y generan una zona libre de aves espantadas, que lo que hace es que cuando el pescador tire el anzuelo con la carnada aquí, mientras va bajando con el peso que le colocan al anzuelo, a la brazolada que se llama, mientras va descendiendo, las aves no pueden arrojarse o bucear y capturarla. Esto ha disminuido de una forma considerable lo que es la mortalidad de aves marinas. Pero asimismo tenemos una zona de riesgo posterior a la zona de acción de estas líneas espantapájaros, donde se produce alguna captura. Pero ha disminuido de una forma considerable lo que es la captura de albatros y petreles. Otro problema que enfrentan los albatros es la contaminación por plásticos. Las aves adultas lo consumen a la hora de salir a recolectar el alimento, lo confunden y lo consumen y lo incorporan a esa pasta que le dan a los pichones, y eso ha llevado a que haya una mortalidad también, más allá de las artes de pesca, de diferentes elementos plásticos que ocupan el espacio en el estómago del ave e impiden que ésta se alimente como corresponde. Y acá pueden ver desde tapas de gaseosas hasta un encendedor de un albatros de Laysan que murió en la colonia reproductiva, ¿no? Y estos son estudios que se están haciendo para evaluar la mortalidad por plásticos. Otro tema importante que afecta a los albatros es el cambio climático. No solo en sitios donde se ha alterado lo que son las lluvias, sino también la disminución en los elementos para construir, porque las aves incluyen vegetal y barro para hacer esos conos donde nidifican. Entonces, ha llevado a que no puedan construir el nido, y el nido
tiene que estar elevado del suelo. Ese nido, que es un cono, como vieron en las imágenes anteriores, tiene una función muy especial, que es cuando está nevando, el nido que tenga cierto aislamiento y haya cierta distancia entre el suelo y la zona donde cae la nieve, ¿no? Entonces, todo esto ha desencadenado más medidas para mitigar este daño que se está produciendo en las colonias, y acá pueden ver un investigador que está implantando un sistema que se llama nidos, nidos artificiales, ¿no? Que está llevando a que las aves empiecen a utilizar estos nidos para poder reproducirse. Acá tienen un nido natural, perdón, aquí, y un nido artificial. Hay dos personas que levantaron la mano, pero esperen que ya, cuando terminemos la conferencia, la charla, vamos a habilitar las preguntas. Y con el cambio climático también aumenta la radiación. Entonces, otro elemento que se están utilizando son este tipo de estructuras donde los pichones pueden resguardarse y evitar la alta radiación solar, y más en zona que nos puede ayudar a matar el COVID, el agujero de la capa de ozono y la luz ultravioleta que está pasando. Bueno, en estas aves las afecta, entonces se generan estas estructuras para que las aves tengan cierto resguardo. Y más allá de lo que pueda hacer la interacción con la pesca, la contaminación, el cambio climático, los albatros han sido víctimas en fines del 800 del consumo humano. Entonces, eso ha llevado también a que algunas colonias hayan disminuido sus poblaciones. Hoy en día es la interacción con artes de pesca. El consumo de albatros o petreles, que yo sepa, está autorizado para Nueva Zelanda, no sé si Australia lo hace, para comunidades nativas que utilizan Puffinus griseus para consumo, pero como es una actividad tradicional, tienen una autorización de colecta de pichones de cierta cantidad al año, si no, no está permitido. Pero durante el fines del 800, 1890, ahí se consumían grandes cantidades de albatros. En la isla de Torishima, es una isla japonesa, se consumieron durante 20 años 5 millones de albatros. Y esta es una foto de la colecta de albatros de esa isla. Y esto es la isla una isla de Hawái, donde, miren lo que era la colecta de huevos de estas aves. Lo mismo pasaba con balleneros que visitaban las Georgias o las Malvinas, que hacían colecta de ejemplares adultos para consumo y de huevos también. Y esto se ha visto en otras especies, como por ejemplo, como pasaba en las Galápagos con las tortugas. Los barcos que recalaban ahí colectaban tortugas, las apilaban para el consumo. Bueno, esto es colecta de huevos del albatros de Laysan en una de las islas de Hawái. Y no todo está perdido, como decía una canción. Hay acciones positivas que se han realizado tendientes a la conservación de los albatros, y voy a destacar lo que hizo Hasegawa, el doctor Hasegawa, que en la isla de Torishima, ¿qué hizo él? Sabía de la colecta de albatros, sabía del alto consumo que se había realizado y que se había llevado a la desaparición de la especie en la isla, y lo que hizo fue empezar a visitar en un barco de pesca esta isla. ¿Qué fue lo que encontró este doctor? Que había individuos jóvenes que estaban volando, estaban alrededor de la isla. ¿Qué es lo que sucede? Hablábamos hoy de estos 5 años de periodo de maduración sexual, que en los albatros grandes llega a 8. Los albatros vuelven a la colonia reproductiva. ¿Cómo llegan a la colonia reproductiva? ¿Cómo establecen realmente que es su isla donde reproducían? Porque hay ejemplares adultos vocalizando y llamando y formando parejas. Entonces esa es la determinante. ¿Qué es lo que pasaba con el albatros de cola corta de esta isla? Llegaba a la zona, pero la isla estaba vacía, porque el hombre había eliminado toda la población reproductiva de estas aves. La población madura sexualmente, los atrapaban en las colonias. ¿Y qué fue lo que quedó del albatros de cola corta? Los juveniles que estaban vagando en el océano.
volvieron a la isla, no encontraron adultos y no podían identificar realmente, no se acercaban a la isla porque no estaban estos adultos. ¿Qué es lo que hace este doctor? Ahí tienen ubicado Japón, la isla de Torishima, y este doctor vive ahí en esta isla que está marcada aquí, Hachihoshima, y desde esta isla viajaban en un barco pesquero que rentaba él para ver la isla de Torishima. Acá tiene la distribución de este albatros de cola corta. El albatros de cola corta también se encontraba en el atolón de Midway, pero durante la guerra se le desapareció la especie por consumo. Los soldados que estaban instalados en la isla se comieron los albatros también. Entonces quedaron las otras especies, pero este lo habían liquidado. ¿Qué hicieron? Empezaron todo un trabajo de restauración y de creación de sitios para nidificación de este albatros. Empezaron a generar plataformas donde las aves pudieran ubicarse. ¿Qué es lo que hacen? Tenía las grabaciones en el museo de las vocalizaciones de estas aves, del albatros de cola corta, y generaron moldes de plástico para ponerlos en la isla y con parlantes proyectar el canto del albatros, la vocalización, la llamada reproductiva del albatros, y así lograron que los juveniles empezaran a bajar a la isla. Empezaron a bajar a la isla identificando estos moldes de plástico que ponían los investigadores. Ahí tienen. Y al principio se encontraron con que, en la presentación que hacía, que los moldes de plástico que hizo un artista japonés estaban tan bien realizados que los individuos que llegaban intentaban copular con los moldes de plástico. Pero bueno, si uno ve esta postura del pobre molde de plástico y 5 años en el océano, ¿cómo no te va a dar para decir, esta es una hembra fácil, se habrá dicho el albatros? Pero bueno, a través de esto lograron que este albatros que nidificaba en la isla, hacerlo bajar y que empezaran a reproducir las parejas. Hoy en día, de una población de jóvenes que estaban en unos 900 individuos, hoy se considera que este albatros está en unos, si mal no recuerdo, unos 5.500 individuos entre reproductores y no reproductores que se encuentran en el océano madurando sexualmente. Y hoy en día, en vez de comérselo, los albatros, los pichoncitos de los albatros de cola corta van en coche, porque los tratan con todo amor y cariño los investigadores, porque valen oro, porque lograron algo increíble, que fue la recuperación de una especie que se consideraba extinguida a principios del 900. Y acá tienen la evolución de la colonia reproductiva y el incremento de individuos a lo largo del año. Ya para el 2016, estos son parejas reproductivas, ¿no? Pero para el 2016 se considera que el total de la población está en unos 5.500 individuos entre reproductivos y no reproductivos. El problema a la que se enfrentan ahora, se estaban enfrentando hasta hace un tiempo, es que la isla de Torishima es un volcán que entró en actividad y que podía hacer erupción en cualquier momento. Entonces, lo que hicieron fue, empezaron a trabajar en otra isla y a llevar individuos hacia otra isla con el mismo método. Una isla vecina que no es volcánica. Todos estos problemas de conservación también están siendo abordados por lo que se llama la fuerza de trabajo, el grupo de trabajo de albatros, que es otra línea estratégica que tenemos a través de BirdLife y con la cual en Uruguay se llevaron adelante, hubo muchos logros, ¿no? Una estrategia de conservación, un programa de conservación de albatros y petreles que fue apadrinado por el príncipe Carlos y promovido por él. Pero en Uruguay logramos avances desde lo que fue el inicio en 1994 hasta ahora. Hemos tenido grandes avances que llevaron a que sea Uruguay el primer país en regular en artes de pesca a través de un decreto que promovimos
con Carlos Ríos, que actualmente es fallecido, que promovimos un decreto para el uso de líneas espantapájaros en las artes de pesca uruguayas, artes de pesca con anzuelo. Hoy en día se está aplicando también en redes de arrastre, aunque la mortalidad no es mayor ahí, pero el decreto indica que se tiene que usar en redes de arrastre. Las evaluaciones, por supuesto, de 1994 al presente, que llevaron a barcos que tenían, tengo aquí la tabla, lances de 320 anzuelos, en los cuales había una mortalidad de 154 albatros, casi el 50% de mortalidad, a una reducción extrema de 4 albatros cada 1000 anzuelos. Se sigue trabajando porque hace un tiempo tuvimos el programa de observadores a bordo de la DINARA, de la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos, recibió fondos del grupo de Albatros a través de Aves Uruguay, como BirdLife en el país, para realizar estudios. Los avances que tuvimos en Uruguay hicieron que hayamos sido la sede de la tercera Conferencia Mundial sobre Biología y Conservación de Albatros y Petreles. La primera fue en Tasmania, la segunda en Hawái, y ahí se votó que Uruguay haya sido la sede de la tercera Conferencia Mundial, que fue aquí en Montevideo, en el centro de convención, bueno, no me sale el nombre, centro de convenciones que hay aquí cerca de Maroñas, ahí. Y después también Aves Uruguay asesoramos, viajé a Canberra por el Ministerio de Relaciones Exteriores para asesorar en el acuerdo de conservación de albatros y petreles que firmó el país, y eso también es otro logro. Entonces, es una campaña, la campaña de aves marinas, Uruguay jugó un papel importantísimo, ya desde el momento que fuimos el primer país en regular en artes de pesca, y esperemos este año con el cambio de autoridades también continuar con estas evaluaciones, ¿no? Todos estos trabajos de la campaña de aves marinas ha hecho que haya un proceso de cambio en lo que es la mentalidad de los pescadores, un poco a fuerza también, ¿no? Un poco a fuerza. ¿Por qué? Porque pasamos de gente de la pesca que cree que los albatros son los que transportan almas, creencias como que los albatros transportan las almas de los marineros ahogados, por eso hay que cuidarlos, a gente que considera que los albatros, por la interacción de la pesca, la pérdida de carnadas, hace que se pierda un pez de alto valor y por ende me toca el bolsillo, hay una reacción de antipatía hacia estos albatros, y algunos mataban los albatros que se acercaban a los barcos por esto. Entonces, hoy en día, entre las regulaciones, la necesidad de usar las líneas espantapájaros y demás, se ha llegado a un cambio en el comportamiento y los programas de observadores a bordo que han llevado los diferentes países, a que haya un cambio de comportamiento en los pescadores, a tal punto que podemos ver estos pescadores curando el ala de un albatros que se enganchó con un anzuelo y liberándolos, ¿no? Y entonces lo que hemos logrado es disminuir la mortalidad de albatros y petreles y salvar muchas de las colonias que se encuentran amenazadas, elevando el número de estas 20 especies que se encuentran amenazadas a nivel mundial, y evitando ver esta imagen que fue la primera imagen que utilizó la campaña de aves marinas, que fue Graham Robertson, que capturó esta imagen buceando debajo de un barco de un albatros que había sido enganchado, ahogado y se iba hacia las profundidades de un arte de pesca. Vamos a seguir los trabajos, vamos a seguir con esta campaña de aves marinas que promovemos a través de BirdLife, como promovemos otras, como son la Alianza del Pastizal, para evitar que las aves marinas se nos vayan de las manos. Y bueno, con esta imagen voy a habilitar los micrófonos para que se puedan hacer preguntas.